12:20 del mediodía, prácticamente en la parte final del programa. Vamos a hablar, como ya adelantamos un poquito, sobre política, porque este domingo tenemos las legislativas nacionales y vamos a darle la bienvenida a prácticamente también como Beto, un amigo de la casa. Estamos acá con Matías Boglione. Él es politólogo, docente universitario, investigador y divulgador científico. También lo conocemos por Codirigir, es de Politólogos, esta página donde hay artículos muy interesantes que les recomiendo mucho ir a ver. Buenas tardes, Mati, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme de nuevo. Para mí, un gustazo siempre acompañarlos. Excelente, Mati. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que se vienen en las elecciones este domingo. ¿Qué pensás para vos que están en juego ahora en estas elecciones, ¿no? ¿Qué pensás que se va a tener en cuenta, teniendo que estamos en un panorama bastante complicado, ¿no es cierto? Política, economía. ¿Cómo ves las elecciones este domingo? Sí, si hay algo que pasa en Argentina es que nunca nos aburrimos con el política. Y a veces eso puede ser un poco contraproducente, pero también está bueno porque genera que las personas se interesen un poquito más. Creo que lo que está en juego un poco ahora, el 26, en poquitos días nomás, creo que el gobierno lo que va a hacer es plebiscitar un método de gobierno, no solamente el modelo, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver si la estabilización del gobierno convence a la gente y ganan un poco de aire, o si el costo social pesa más y bueno, y el Congreso se vuelve un poco un freno. En este sentido no está en juego solamente quién suma más bancas, sino que se va a definir la capacidad real del gobierno durante los próximos 2 años. Sabemos que estos primeros 2 años han sido complejos para el gobierno por no contar con mayoría legislativa para sostener su agenda, pero este tema se puede complejizar aún más para el gobierno. También hay que tener en cuenta que hay un cambio institucional importante, que es el estreno de la boleta única de papel. Sí. En este sentido, puede generar un voto más quirúrgico, si se quiere, menos atado a la lógica del voto de listas completas. También hay que tener en cuenta, hace unos días la justicia electoral obligó al gobierno a mostrar los datos por provincia. Por ahí sí. El gobierno tenía la estrategia de mostrar los datos más a nivel global para mostrarlo más como ganador, pero sabemos que las elecciones de medio término son muy distintas de las elecciones presidenciales, así que este ha sido un argumento que esgrimió la justicia electoral para que se muestren bien los datos separados, porque bueno, son distintos partidos por provincias. Eso te iba a preguntar, ¿no es cierto? ¿Qué pensabas de esta cuestión, ¿no? De cómo querían presentar los resultados, esta cuestión que vos bien mencionás, ¿no? Que querían hacer una presentación global, nacional de los resultados por cada partido, como tal vez una, ¿no es cierto?, un manotazo ahogado para tratar de disimular un poco cómo le puede llegar a ir en las elecciones legislativas nacionales a La Libertad Avanza, ¿no es cierto? ¿Cómo pensás que se viene de cara a estas elecciones? ¿Cómo pensás que le va a ir al partido? También teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, toda esta campaña bastante complicada, ¿no? En donde tenemos diputados bastante llamativos, atravesados por situaciones bastante complejas. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo te pareció esta campaña que hicieron de cara a eso? Yo creo que un poco la estrategia esto de mostrar los resultados de esa forma también es un poco una foto para el exterior. Tenemos en cuenta que en este momento Donald Trump se ha convertido en el jefe de campaña del gobierno prácticamente, y me parece que viene un poco por ese lado la necesidad de mostrar una victoria, aunque quizás no sea tan así. En cierta forma, si pensamos en número de bancas, el gobierno va a aumentar el número porque pone en juego muy pocas, ¿sí? En ese sentido va a aumentar el número de bancas, pero está resignado en el sentido de que va a estar obligado a negociar, sobre todo con las terceras fuerzas, como puede ser el Partido Provincias Unidas, que ya han demostrado algunos acercamientos, han votado leyes en consonancia con el gobierno, así que en ese sentido el gobierno parece estar bastante resignado. Quizás algo que todavía el gobierno, en mi opinión, no ha terminado de captar, sobre todo después de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, es que la gente no come batalla cultural. Claro. La gente, vos le podés hablar de se viene la civilización o el kirchnerismo, pero lo cierto es que en la agenda pública la economía sigue siendo el tema número 1, a pesar de la baja de la inflación. Porque, como bien seguramente muchos de los que estamos acá notamos, en los bolsillos todavía no se siente ese alivio. Ni hablar con los adversarios que ha ido eligiendo el gobierno a lo largo de este tiempo, jubilados, universidades, y en el discurso del gobierno
no parece que se le hablara a los sectores productivos, a las pymes, no se habla de infraestructura, no se habla de recuperar salarios, se habla a un público que es muy, muy ajeno al votante. Sí, pareciera que está hablando de una realidad totalmente distorsionada, sobre todo con esta cuestión económica, ¿no es cierto?, que está muy en auge, pero también en este desafío que se encuentra de tratar de recuperar gobernabilidad, ¿no es cierto?, esta pata política que está bastante debilitada, que es lo que justamente le piden desde el exterior, desde los Estados Unidos, que como bien mencionabas, básicamente nos están dirigiendo la política interna del país, lo cual es bastante, no suele ser habitual, ¿no es cierto?, que en términos diplomáticos países como Estados Unidos, por ejemplo, intervenga tanto, ¿no es cierto?, en la política interna de otro país. Sí, la verdad que es muy poco habitual. Esto en Estados Unidos ha sucedido muy poco, al menos nunca sucedió tan abiertamente que un presidente a través de su secretario del Tesoro intervenga, y además paradójico para un gobierno como el de Javier Milei, que se jacta de creer en el libre mercado, este tipo de cosas, no paran de meterle mano al mercado para controlar la escapada del dólar. Claramente esta situación tiene que ver con que hay un mercado que ya no confía en el gobierno, que conoce las manías de Caputo, y no hay otra explicación, por más que el gobierno quiera decir que los mercados le tienen miedo a la vuelta de kirchnerismo o lo que sea. En el mercado ya descuentan una pérdida de la elección del gobierno. Pero lo paradójico es que esta elección no define el rumbo económico, porque parece que en el gobierno están empecinados en continuarlo, en profundizarlo, ¿no? Sobre todo se han conocido algunos detalles de la reforma laboral que pretenden, con la cual pretenden avanzar a partir después de las elecciones. Creo que lo que va a estar más en juego es la forma en la que va a llevar adelante el gobierno y la gestión política, un poco con resignación, por tener que negociar con algunos sectores dentro del Congreso. Mati, Alberto, un gusto. Vos nombraste antes la boleta única de papel. ¿De qué forma crees que esto va a ayudar o va a clarificar un poco el panorama para la gente que por ahí está más indecisa o que entra al cuarto oscuro y ve muchísimas boletas, son muy parecidas? ¿De qué forma, o sea, cuál es el grado de aceptación primero, y de qué forma crees que esto va a colaborar a ordenar un poco el panorama al votante? Yo soy partidario de que la boleta única está buenísima. En la mayoría de los países de América Latina lo utilizan, excepto, si no mal recuerdo, Uruguay y Paraguay. Tenemos Brasil y Venezuela que usan voto electrónico, pero en el resto se usa la boleta única de papel. Es un problema en el sentido de, por ejemplo, con lo que pasó con Esper, que el gobierno quería volver a reimprimir la boleta. En este caso había que reimprimir todas las boletas. Si hubiera sido por boleta por partido, hubieran tenido que reimprimir solamente la de su partido. Pero bueno, es un dato menor, algo que muy pocas veces pasa. Pero yo creo que es algo positivo la implementación de la boleta única. Creo que va a ayudar a ordenar, y esto que decía hace un ratito, va a ser un voto más quirúrgico, va a haber quizás menos votos listas completa. Por eso también va a ser importante leer los resultados en ese sentido, ¿no? Provincia por provincia, porque a veces por ahí el voto lista completa hace que se diluya un poco la diversidad que hay en el interior de cada provincia, y en este sentido está bueno que se muestre un poco más eso. Sobre todo para romper un poco la polarización que muchas veces nos venden, ¿no? Sí. Totalmente. Tal cual, no, sí, realmente. ¿Se imaginan que se hubiesen reimprimido las boletas después de que levantaron en alto su bandera diciendo que la boleta única, que iba a representar una menor inversión, ¿no es cierto?, de dinero, era mucho más barato? ¿Te imaginas que tenían que reimprimir todo y hubiese sido un papelón realmente, justo que le pase a ellos mismos, ¿no? Bueno, ya que ustedes mencionan jóvenes y también los indecisos, que no son pocos, hoy en día los estudios demuestran que los jóvenes van a donde ven futuro. Por eso es que confiaron también en el discurso de Javier Milei en un principio, ¿no? Y el indeciso muchas veces se lo categoriza como un apático, pero en realidad el indeciso suele ser pragmático y votar con el bolsillo. Obviamente los jóvenes no son un bloque uniforme, ¿no? Algunos mantienen una sintonía cultural con el discurso del cambio, otros se sienten más identificados con causas sociales particulares, como puede ser el reclamo de educación, empleo, vivienda.
Las marchas universitarias, por ejemplo, que hemos visto estos meses, mostraron que la juventud no está despolitizada, como muchas veces creemos, ¿no? Sino que busca nuevas formas de participar también. Si bien el voto indeciso es menos ideológico, también es más emocional. Se mueve mucho por la percepción, por quienes genera confianza, quienes genera alivio. Es decir, no es un desinterés, es un pragmatismo. Ese votante lo que hace es esperar señales de estabilidad y un futuro más cercano, no tanto esos grandes discursos demasiado abstractos, ¿no? Claro que sí. Nuestro presidente habla, digo, a niveles de planes muy a largo plazo, ¿no es cierto? En donde, bueno, tal vez entonces vos pensás que este voto indeciso tal vez podría terminar perjudicando al oficialismo, ¿o qué pensás? Más atravesado por la realidad material de cada uno, ¿no? Sí, yo creo que el desenlace puede depender más del humor social de la última semana que de las estrategias de campaña de los partidos. Dicho sea de paso, la estrategia de campaña del gobierno ha sido bastante mala. Te estaba por preguntar sobre eso, ¿no? Digo, caso Espert, caso Karen Reichardt, caso Virginia Gallardo, también ya que estamos hablando, ¿no es cierto?, acá de Corrientes. ¿Qué opinión te merecen todos estos al parecer, primero que le han pasado muchas cosas al gobierno que no ha sabido atajar de la mejor forma, no ha sabido gestionar estos momentos de crisis que han atravesado estos últimos días. Por otro lado, también me parece que le ha ido muy mal el resultado de la elección de la provincia de Buenos Aires, porque vos ves la reacción del gobierno y hablan de una foto de Tayana con Maduro, en lugar de hablar de, bueno, cómo vamos a resolver el poder adquisitivo de las personas, ¿no? Sí. Es un poco el mensaje que le está dando la gente. Por eso el gobierno insiste con la batalla cultural, pero la batalla cultural no llena la heladera. Y creo que esto le va a jugar muy en contra al gobierno. Incluso si por ahí rastreamos un poco los medios de comunicación, prácticamente le han hecho la campaña gratis al peronismo, que ha dejado que el gobierno se equivoque todo lo que pueda, ha escondido un poco sus candidatos y ha dejado que los hechos sepulten al gobierno, que parece que está empecinado en cavar su propia fosa. Sí, literalmente. Y bueno, también de ambos lados igual siento que en ambas campañas por ahí no se ve mucha propuesta, sino que están haciendo esta cuestión de si me votás a mí es estar en contra de los que están en la vereda de enfrente, y también lo he visto en Fuerza Patria, ¿no? También esta cuestión de votanos para detener a Milei, ¿no es cierto? En ambos lados de la moneda se ve esta cuestión en donde hay poca propuesta y es más una cuestión de polarización, ataque, ¿no es cierto? Sí, ideológico, ataque ideológico, polarización, básicamente. Es un poco este debate, ¿no? De si habrá voto castigo o si habrá un voto de apoyo del gobierno. Hoy en día, tanto el gobierno como el peronismo ordenan un poco la conversación, ¿no? La conversación mediática, pero el voto real se define provincia por provincia. ¿Sí? Vamos a una elección muy territorializada. En la provincia de Buenos Aires el oficialismo enfrenta un clima de voto castigo claramente, pero por ejemplo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros distritos va a tener mejor performance, como puede ser acá en Córdoba, en Mendoza. Es decir, no hay una ola nacional uniforme que vaya a castigar al gobierno o que vaya a apoyar a Fuerza Patria, sino más bien un mosaico político donde cada provincia tiene su propio termómetro, ¿no? Que es un poco la realidad de cualquier país en realidad. Muchas veces esta imagen de la polarización tan tajante y divisoria suele ser más una imagen muy simplificada por los medios y que suele ir más en consonancia quizá con una elección presidencial, en un balotaje. Si bien se mantiene alta la polarización, hoy no hay un bloque dominante. Recuerdo un poco palabras de Cristina en su momento, que ella decía que vamos hacia elecciones de 3/3, que es un poco lo que va a suceder, me parece, donde ninguna fuerza va a llegar al 40% de los votos a nivel nacional. Si bien concentran la conversación pública el peronismo y Milei, ninguno va a lograr una hegemonía total. Sí, no se ve una estabilidad en ninguno de ambos partidos, ¿no es cierto? Hay cuestiones o conflictos internos en cada uno de esos partidos, ninguno se salva, pero bueno, la última como para ir cerrando, en cuanto al nivel de participación, ¿cómo pensás que se viene la participación ahora en las legislativas? Hay un interés alto, pero una energía baja, me parece a mí. La gente quiere saber si su voto va a servir para algo, o algunos creen que va a servir para algo, pero está agotado de la política como un ring de boxeo.
¿sí? Hay un interés, o sea, las encuestas dicen que hay un interés alto declarado por ir a votar, pero como les decía, hay una energía social muy baja, hay un cansancio político que se nota mucho. Después de años de crisis, de conflicto permanente, muchos terminan sintiendo que para mí es una de las grandes derrotas de la democracia, que sienten decepción por la política, ¿no? Que se volvió simplemente ruido sin resultado. Aún así, el uso de la boleta única puede reducir un poco la fricción y contribuir a facilitar la participación. Si la asistencia se mantiene en niveles bajos, como viene sucediendo, los más beneficiados van a ser los núcleos duros, es decir, los que siempre van a votar. Sí. Pero si la participación repunta un poco, cosa que personalmente no creo que suceda, pero si esto sucede, se abre la posibilidad de tener resultados más competitivos y quizás menos previsibles también. Claro. La participación en este contexto no solo mide cuánta gente va a votar, sino qué tipo de votante va a votar, ¿sí? Y con qué ánimo lo va a hacer. Y bueno, entonces estaremos a la expectativa a ver de lo que pasa este fin de semana, ¿no es cierto?, en todo el país. Pero bueno, muchísimas gracias, Mati, por tu tiempo, como siempre, un espectáculo hablar con vos de política. Dale, chicos, gracias a ustedes por invitarme y nos vemos la próxima, a ver qué pasa después de la elección. Acá en Argentina nunca te aburrís, así que seguro vamos a tener cosas de las que charlar. Necesito que pasen las elecciones porque estoy muy manija y ya no tengo uñas para comer. No, imagino ustedes, la verdad que los que trabajan en política deben estar, mirá, la rosca así a full están con la cuestión política, ¿no es cierto? Pero bueno, muchas gracias, Mati. Gracias, chicos, que estén bien. Dale, gracias. Bueno, ahí estábamos hablando con Matías Buglioni, politólogo, docente universitario, investigador, divulgador científico y también conocido por Codirigir. Es de Politólogos, que nuevamente les recomiendo mucho entrar a esa página porque hacen artículos muy interesantes de las temáticas políticas de la actualidad. Se aprende un montón. Es increíble lo que escucharlo hablar es, no sé, es espectacular. Es un espectáculo porque la verdad que te da una buena bajada de línea por ahí de temas que parecen un poco complejos cuando uno lo ve desde afuera y como bien mencionaba él, a veces estamos sobrecargados ya de información política porque acá no se descansa nunca, pero bueno, muy interesante la verdad la charla con él. 2:38 del mediodía, hacemos una pausita y venimos con la parte final del programa.